Buenas chicos y chicas, les traigo aquí el video definitivo de cómo liberar espacio en sus computadores. En esta ocasión les traigo métodos nunca antes vistos o por lo menos que son muy poco comunes. Primero vamos a empezar por lo básico y conocido, que no todos se saben los truquitos más básicos. Y vamos a ir subiendo el nivel a medida que va avanzando el video. Abajo van a tener las marcas de tiempo, así que pueden irse saltando los pasos si ya los tenían hechos o si ya los conocían. También sería bacano si comentan cuánto espacio tienen ahora y cuánto logran liberar al final del video. Bueno, vamos a empezar con lo básico. Pichan Windows más R y aquí escriben temp. Todo esto son archivos temporales, así que lo pueden borrar. Control E, suprimir. Le vamos a continuar. Pues todo lo que está en uso le van a omitir. Lo mismo, pero escribimos esta vez temp con %temp%. Todo esto se puede borrar. Ya saben, todo lo que está en uso pues le dan a omitir. Listo, ahí ya vamos ganando un poquito más de espacio. Lo siguiente, para borrar residuos de las actualizaciones de Windows se van a disco local de Windows. Buscan aquí Software Distribution, Download. Todo esto se puede borrar. Si les sale que está en uso pues ya saben, le dan a omitir. No va a pasar absolutamente nada con borrar esto. Listo, lo siguiente es escribir liberador de espacio en disco. Aquí seleccionan el disco al que le quieren liberar un poquito más de espacio. Aquí yo ya tengo todo esto muy vacío, pero si ustedes nunca han hecho este paso, lo más probable es que tengan los archivos más cargados. Todo esto se puede borrar. Le dan aquí en limpiar archivos de sistema. Y ya se empieza a limpiar. Aquí ya me vació unos cuantos megabytes, todo sirve. Y pues los que no se borran es porque están en uso ahora mismo. Otra forma de reducir el espacio de su Windows es mirar los puntos de restauración que a veces ocupan mucho espacio. Buscan ahí crear punto de restauración y aquí en protección del sistema tienen en configurar. Yo lo tengo desactivado, pero ustedes lo pueden tener, digamos aquí. Ustedes lo pueden tener por ejemplo en 10%. Un 10% estaría ocupando 22 gigas. Aquí ustedes tienen que mirar que no tengan esto muy alto, lo pueden dejar digamos en 5 o como mínimo en un 2%. Si es que utilizan los puntos de restauración, en mi caso los tengo deshabilitados. Vamos a empezar con los programas, es muy sencillo. El primero se llama WinDirectStat, para descargarlos muy sencillo, solo venimos al navegador y buscamos WinDirectStat. O también está uno que se llama Wistri, que es más rápido, pero en mi caso me gusta más WinDirectStat. Para descargarlo solo vamos aquí a la pestaña de Downloads y seleccionamos este. Para instalarlo solo es seguir los pasos y elegir la ubicación en donde quieren que se instale. En mi caso yo no lo voy a instalar porque pues ya lo tengo instalado. Bueno, una vez abierto el programa es muy sencillo, solo seleccionar el disco al que le queremos vaciar el espacio. Si quieres ser a los dos, pues a los dos. Pero mi recomendación es trabajar de uno en uno, así es todo más visual. Aquí el programa está cargando, así que pues lo dejamos. Puede que se demore un rato dependiendo de la velocidad del disco. Listo, aquí ya una vez el programa termina de cargar todo, no se asusten. Aquí cada cuadrito de este programa representa un archivo, por lo tanto los archivos más grandes son los cuadritos más grandes. Aquí podemos ver que lo que más espacio me está ocupando son los videos, que son todos los cuadros azules. Yo no los voy a borrar porque los necesito, pero aquí pueden ver detalladamente, digamos, qué videos. Si ustedes tienen videos, pueden mirar qué videos son los que más le pesan. La idea es que ustedes miren minuciosamente qué es lo que les está ocupando espacio en sus sistemas, porque cada computador es diferente, cada usuario tiene distintas cosas. Por ejemplo, aquí en CapCut podemos ver que tengo archivos caché. Si yo ya sé que ya edité todos mis videos y no tengo nada pendiente, puedo borrar la carpeta de caché, no va a pasar absolutamente nada con el programa. Por lo tanto esta carpeta se puede borrar. Lo pueden borrar desde aquí, desde el mismo programa, con clic derecho, y le dan en cualquiera de estas dos opciones. Una es para llevarlo a la papelera de reciclaje. Iberfile.sys. Si ustedes no usan la opción de hibernación del computador ni el inicio rápido, les recomiendo desactivarlo para liberar 12 GB. En mi caso les voy a enseñar cómo borrar el Iberfile. Lo más probable es que ustedes no usen la opción de hibernación, que es distinta a la de suspender. Para borrarlo es muy sencillo, solo tienen que escribir energía. Y aquí en opciones de energía van atrás y eligen la segunda opción, elegir la acción de los botones de inicio de apagado. Aquí le dan a este botón que dice cambiar la configuración y desactivan inicio rápido, que la verdad es recomendable desactivarlo porque hace que el PC se demore mucho en apagar, a cambio de ganar como
10 segundos o así de un inicio más rápido. Desactivamos estas dos. Y eso no es todo. Ahora tenemos que abrir el símbolo del sistema. Lo ejecutan como administrador. Buscamos cmd ejecutar como administrador. Y pegan el siguiente comando que también les voy a dejar en la descripción. Aquí vemos otro archivo grande. Otro cuadrito grande morado. Este es un archivo RAR. Yo no voy a borrar este porque este es un programa que yo voy a usar. Si ustedes tienen archivos RAR y ya los descomprimieron, pues pueden borrar todos los archivos que ya hayan descomprimido. Para ver reflejados los cambios, solo tienen que darle a este botón de Refresh Selected para que no tenga que recargar absolutamente todo. Aquí ya pueden ver que ya liberé el liberfile.sys, ahí ya me hice con 13 GB. Cuando estén eliminando archivos basura, es importante que se fijen dónde está su sistema operativo. Por ejemplo, aquí está mi Windows. Yo ya sé que todo esto de acá, esto es mi Windows, así que todo eso no lo voy ni a tocar, así hayan cuadros grandes. Yo eso no lo voy a tocar, todo esto del sistema operativo. En CapCut les puedo dar un dato. Aquí cuando ustedes revisen CapCut desde este programa les van a salir muchas versiones. Vea, por ejemplo, aquí les puede salir muchas versiones antiguas. Y las versiones antiguas se pueden borrar. Sin que aquí en cuadritos se ve como muy similar. Las versiones antiguas se pueden borrar sin ningún problema, claro, siempre que no tengan proyectos pendientes sin terminar ni nada de eso. No me hago responsable. Sin embargo, los proyectos no se guardan en esta carpeta, así que esto es completamente libre para eliminar. Ustedes pueden tener hasta 10 versiones o más de CapCut, siempre dejen la última. Aquí en Nvidia, si tienen una tarjeta gráfica de Nvidia, les va a salir aquí el caché del DirectX. Aquí esto se puede borrar, no va a pasar nada. Esos archivos pesan un montón. Y pues los que están en uso los omitimos. Aquí ya me hice una giga y algo extra. También se puede borrar la de GL, OpenGL, pero pues no tengo nada. Con el page file pasa algo parecido que con el archivo de hibernación, solo que este es ligeramente más importante porque Windows y algunos programas más lo utilizan, hasta tengas 32 de RAM, lo utilizan como memoria virtual. Si lo quieren reducir o lo quieren borrar del todo, tienen que irse a su equipo, le dan clic derecho, propiedades, le dan en configuración avanzada del sistema. Una vez aquí le dan al rendimiento, en opciones avanzadas dice memoria virtual, le dan en cambiar. Lo recomendable siempre es tener un archivo de entre 4 a 16 GB, pero si ustedes le quieren bajar por ejemplo a 8 GB, muy sencillo, van a calculadora y tiene que multiplicar 1024 por la cantidad de gigas que le quieran poner, por ejemplo 8. Ahí tenemos 8192, tamaño máximo 8192. Hay que bajarlo así. Y así es como podemos reducir el pagefile.sys. No le vayan a dar borrar desde acá porque pueden dañar el sistema. Si quieren abrir otro disco, le dan aquí en File, Open. Aquí deseleccionan el disco que ya han mirado y miran el otro. Eso se demora un rato cargando, le dejan ahí. Aquí ya me ha cargado mi segundo disco y voy a mirar, porque aquí lo que más tengo que me ocupa son los juegos. Yo si quiero filtrar todos mis juegos, yo los tengo organizados en una carpeta ya previamente. Pero si quiero saber qué cuadritos son los de mis juegos, pues le doy aquí clic. Aquí ya sé que todo lo que está dentro son mis juegos, incluidos los de Steam. Yo aquí puedo mirar que son los que más pesan. Si tienen su computador muy organizado va a ser mucho más sencillo todo. En cambio si tienen un caos que hay cosas aquí y allá, ahí sí les va a costar un poco más. Ya como último dato es que en la carpeta de usuarios, su usuario, AppData, ahí pueden tener muchas carpetas de programas que ya se instalaron hace tiempo. Por ejemplo el Overwolf yo lo instalé, ahí pueden ir mirando. Cada computador es diferente, así que pues tienen que mirar cada uno que ya desinstaló y que les quedó. Y ya una vez terminen de usar el Windir, pues lo pueden cerrar como si nada. Ahora nos vamos con el segundo programa que se llama Compact UI. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Es muy sencillo, si lo quieren buscar ahí rápido solo tienen que buscar Compact UI. Van a GitHub, se van a Releases y aquí bajan hasta donde dice el .exe. Ahí ya le dan clic y ya se descarga. ¿En qué consiste el programa? El programa lo que hace es compactar los juegos o programas. No es la forma en la que lo hace WinRAR o zip, sino que se compacta, pero a la vez se puede acceder a los archivos de inmediato, a cambio de un poquito más de uso de procesador. Y pueden abrir los juegos y los programas
en tiempo real sin tener que tocar absolutamente nada más, solo lo tienen que hacer una vez. Este programa hace magia, yo cuando lo conocí quedé sorprendido, pero es una función que ya está nativa de Windows, pero este programa es una interfaz para hacerlo todo mucho más fácil. Si tienen un procesador ya muy viejo que siempre está trabajando al 100%, lo ideal es que no lo hagan o como mucho con la primera opción. Bueno, aquí es muy sencillo, solo es darle en Select Folder. Aquí buscamos el juego que queramos reducirle el peso, en mi caso es 7 Days to Die. Aquí lo tengo en mi carpeta de Steam. Y aquí hice un estimado de cuánto va a comprimir. La primera es la opción más rápida, la segunda un poco menos rápida, la verdad ni se nota. Para juegos que son de mundos muy grandes, sí es recomendable mantenerlo entre estas dos. Para juegos que son ya re livianos, esta yo nunca la he probado la verdad, pero esta es para juegos muy livianos y esa es la que yo siempre suelo usar. Aquí dice que nos salva 4 GB con 67. Le damos en Apply to All y comprimimos. También hay juegos que se benefician mucho de este programa, por ejemplo el Totally Accurate Battle Simulator, que ese se le reduce más de la mitad. Yo lo dejaré en 16x. Como pueden ver, se reduce en un 57%. Pasa de 4,54 a 2 GB. Y dentro del juego ni se nota esa compresión. Aquí en el mismo programa pueden mirar Compression dB. Y aquí pueden escribir un juego al que quieran mirar cuánto peso le pueden reducir. Yo voy a escribir Age of Empires 3. Aquí podemos ver que con los distintos métodos de compresión podemos ganar esas cantidades de espacio. Aquí no están todos los juegos, esto es como para mirar así por encima. Y de hecho lo pueden hacer con cualquier juego, cualquier carpeta. Hasta con programas lo pueden hacer, pero yo lo hago solo con juegos. Aquí ya tengo varios juegos de ejemplo. Como pueden ver, aquí tengo varios que están por arriba de 50. Este solo fueron 3, pero es que el juego solo pesa 46 MB. 50, 52 el Hytale, 10, 50. Bueno, aquí vamos con el programa Everything. Este programa lo que hace es detectar todos los archivos de sus discos, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo pueden tener para buscar cosas que se les hayan perdido o archivos en específico, pero también lo podemos usar para borrar todo lo que son archivos de crash. Entonces escribimos lo siguiente: .dmp. Este trabajo es un poco agotador porque hay muchos archivos de este estilo. Entonces vamos a organizar de los que más pesan. Aquí le dan en sites, de los que más pesan a los que menos pesan. Aquí pueden ver que los archivos de crash llegan a pesar bastante. La carpeta Crash Dumps va a contener muchos crash de distintos programas. Y ya como estos no pesan tanto, pues todos estos los puedo evitar. No hace falta esforzarse por 200 kilobytes. Y para encontrar más archivos de crash, le ponen una M al inicio. Aquí yo pues me fijo que no pesan tanto y entonces no hace falta borrarlos. O si los quieren borrar, pues cada megabyte cuenta. Con Everything tenemos otro tipo de archivos que podemos borrar y que pueden estar ocupando harto espacio. Bueno, eso depende de cada computador. Escribimos .log y vemos que aquí yo tengo un log de Minecraft que pesa 400 megabytes. Y tengo otro de casi 300, uno de 200. Y esto lo podemos borrar porque este archivo, miren, es de hace unos días. La verdad ni se usa. Así que abrimos la ubicación. Voy a ir a ahorcar a ese perro. Abrimos la ubicación y pues aquí está. Ya lo borré. Bueno, aquí ya hemos borrado los más grandes. Ahora podemos mirar ya por último los archivos, los que son .back. Ya saben, los organizan por tamaño. Los archivos .back son una copia de seguridad, tienen que pesan exactamente lo mismo, es en caso de que se corrompiera el archivo principal, pero eso es muy poco probable, así que yo recomiendo borrar los que son .back. Pero los más pesados nomás, porque para qué ponerse a borrar todos. Listo, si ustedes están muy desesperados por espacio, ya saben, pueden borrar todos. En mi caso yo solo borro los más pesados. El siguiente programa es Fluent Cleaner. Para descargarlo solo lo buscan en su navegador y se meten a la primera opción.
Una vez aquí se van a releases y van a la más reciente. Bajan y descargan el win.zip. Lo extraemos. Aquí me salió este aviso, le damos que sí, si le sale también. Descargan la última. Aquí le dan a analizar. Pues no va a ahorrar nada aún, solo es un análisis. Aquí pueden ver que tengo 10 gigas en archivos basura, pero hay cosas que yo no quiero borrar. Por ejemplo, el caché de mi navegador principal no lo quiero borrar. Mi navegador principal es Helium y yo no quiero borrarle el caché ni mis cosas. Entonces desmarcamos todo. Miren bien que no se les vaya a borrar nada importante. Esto lo desmarco por si acaso, no sé qué me pueda borrar. Cierran los programas por si acaso. Voy a cerrar el Discord y le dan en Run Cleaner. Si les sale este aviso, aquí les pongo la traducción. Listo. Ahí nos liberó 9 gigas extra. El siguiente programa se llama DubGuru. Es para encontrar archivos duplicados. Pues no simplemente por el nombre, sino que este programa revisa profundamente si coinciden en varias propiedades. Vamos todo siguiente. Aquí eligen la carpeta, van a donde lo instalaron y lo abren. Aquí pueden elegir si lo quieren filtrar por nombre de archivo o por el contenido. Yo lo filtraría por contenido mejor. Aquí le dan al más y seleccionan su disco. Bueno, aquí ya por fin terminó. La real se demoró una eternidad, pero bueno, aquí tenemos los archivos que tienen coincidencias. O sea, las marcan si las quieren borrar así rápido, pero si quieren mirar detalladamente, le dan clic derecho y abrir la carpeta contenedora. Ahí los va a llevar al archivo. Esto de Microsoft Edge no lo voy a borrar, esto sí. Lo que sean instaladores sí los voy a borrar porque ya tengo los programas instalados y para qué más. Hay muchos archivos que desconozco qué son, entonces no los voy a borrar. Aquí sí no se vayan a poner a marcar todo a lo loco porque aquí sí hay varios archivos que sí deben ser importantes. Y ya una vez han marcado todo lo que quieren borrar, aquí le dan en acciones y pueden enviarlos a la papelera de reciclaje desde acá. También los pueden elegir a borrar. Y listo. Este programa sirve sobre todo si haces videos y por ejemplo tienes el mismo video duplicado con distinto nombre, o si tienes proyectos pesados duplicados. Bueno muchachos, aquí ya por fin el último programa se llama Installer Clean. Ya saben, lo mismo que con todos los demás, lo buscan, se meten al primer enlace y se van a Releases. Eligen la última versión y descargan el portable. Aquí está. Bueno, y como es portable ya solo lo tendrían que ejecutar. Y aquí dice que mi sistema ya está limpio, pero de pronto el de ustedes sí puede tener cosas. Aquí dice detalladamente qué es lo que hace el programa exactamente, así que pues la recomendación es que lo lean y pueden rescanear en caso de que quieran estar seguros que no tienen basura ni nada. Y listo. Bueno muchachos, aquí les quedan los 6 programas principales. No se olviden de comentar cuánto espacio tenían antes y cuánto espacio tienen ahora. Me esforcé mucho, estuve mucho rato haciendo este video. Como pueden notar que hay muchos cambios de voz y eso es porque lo grabé en distintos días. Estuve investigando un montón para estar seguro de que los archivos que se borraban no dañaban el sistema ni nada. Los programas los pueden desinstalar o los pueden dejar, en verdad no pesan tanto, pero sí son útiles, sobre todo este yo lo uso mucho. Bueno, ya saben, si se suscriben voy a estar subiendo más videos de este estilo. Y si tienen disco sólido no olviden tener al menos el 10% de su espacio libre. Eso fue todo muchachos, hasta la próxima. Dentro de mi mundo una vitrina, llego rápido sin decir nada, adivina. Siento que mi ropa se deshace, alucina.